el doctor Albater va a seguir contestando preguntas y haciendo comentarios sobre el tema ecológico y ambiental. Tiene a partir del lunes una semana ardua de trabajo. Se le ha programado varias conferencias, 3 aquí en el posgrado, en esta misma sala, lunes, miércoles y viernes. Son temas de economía política, de capital y temas ecológicos y ambientales. Así que la inquietud de Armando y de muchos otros con respecto a un tema que el doctor ha estado trabajando últimamente, ahí va a ser la oportunidad para que el doctor la desarrolle más. Así que los invitamos para que la próxima semana asistan a las conferencias que organiza el campo de conocimiento de economía política del posgrado. A partir del lunes el doctor va a estar aquí a las 12 del mediodía. Bueno, con esto quiero darle las gracias al doctor Albater por su participación y especialmente porque, sabiendo el doctor, a partir de que le informamos de que estábamos realizando este encuentro, hizo un gran esfuerzo por adelantar su viaje. Llegó ayer anoche para presentarse hoy, porque originalmente iba a llegar el fin de semana para empezar a trabajar muy duro el lunes próximo. Entonces, muy agradecido por parte del comité por la atención que nos dio de asistir a este encuentro en homenaje a Mandel. Así que les pido por favor de nuevo un aplauso. Enseguida le voy a dar la palabra a Manuel Aguilar Mora. Estaba pensando que iba a decir, no hay necesidad de presentar a Manuel Aguilar Mora con su semblanza, porque aquí reconozco inmediatamente a varios amigos, camaradas, excamaradas de Manuel, y en un primer momento dije, ¿para qué lo presento si vienen, creo que en parte vienen a escucharlo? Pero sí es necesario, por supuesto, para otros que no conocen a Manuel. Manuel, bueno, en términos académicos, es licenciado en Ciencias Políticas, actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene la característica particular de que es el traductor en español del capitalismo tardío. Así que, cuando hicimos la lista, los organizadores de los posibles invitados, hay que decirlo, Manuel era uno de los primeros, y no el primero, porque era obvio que el traductor de la obra debería ser invitado, y no solamente por eso, sino porque Manuel ha sido dirigente trotskista por muchos años. Durante varios de esos fue dirigente principal del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección de la Cuarta Internacional. Actualmente es dirigente de la Liga de Unidad Socialista. Fue también dirigente muy importante a nivel internacional, lo fue de la dirección de la Cuarta Internacional. Entonces, por todas estas características de su obra, de su participación política, de conocimiento de la internacional, de conocimiento de Mandel fue su amigo, fue su camarada, y Manuel dice, fue su maestro. Fue maestro, como de muchos de nosotros. Entonces, había muchos elementos para invitar a Manuel como a otro de los ponentes, pero especialmente quiero señalar eso. Manuel, entre muchos libros, tiene los que voy a mencionar que a mí me parecen importantes. Uno de los primeros que yo conocí, leí, que me influyó, se llama La crisis de la izquierda en México. Un segundo libro es El escándalo del Estado, una teoría del poder político en México. Y un tercero, que fue motivo de mucha discusión, es el bonapartismo mexicano. Son 3 de varios libros, y por supuesto de escritos, en artículos, revistas, etc. Entonces, presento a Manuel con mucho gusto, ¿sí?, con el tema de el capitalismo tardío y las perspectivas revolucionarias en la década del 60 y del 70. Yo señalé previamente en el inicio de este encuentro que será muy interesante escuchar a Manuel con este tema de las perspectivas revolucionarias, porque fue un momento
en que algunos de nosotros, algunos de los que están aquí, empezamos a participar en la política y fuimos influidos por esa situación y por tanto tuvimos esas perspectivas revolucionarias en mente cuando militábamos en organizaciones políticas. Le doy la palabra a Manuel. Gracias, Chucho. Muy amable de tu parte y de parte de David y de Luis y todos los compañeros que me han invitado a este encuentro tan merecido, a nuestro querido y entrañable, nunca olvidado compañero Mandel. En efecto, mi ponencia es sobre ese tema político. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Media hora. Porque son 15 páginas. Son arreglón, no sé si se puedan ver. A ver, empieza a leer. Disculpen si hay un problema en la boca. Voy a hacer lo posible para hacerlo lo más legible posible. Ernest Mandel fue ante todo un revolucionario del siglo XX. Un siglo terrible cuyo signo fue la tragedia, el siglo de Lenin y Trotsky, dirigentes de la primera revolución socialista en Rusia, pero también el de Hitler y Stalin, cabezas de las contrarrevoluciones más mortíferas de la historia de la humanidad. El siglo de la era de la revolución permanente, como lo definió Isaac Deutsch, pero también el de la globalización militarizada, hegemonizada por el imperialismo en Estados Unidos. Un siglo cuya herencia ensombrece todavía nuestro presente y al que es ineludible debemos conjurar. Mandel fue un personaje clave del movimiento marxista revolucionario de la segunda mitad del siglo XX. Con él se terminó el último vínculo físico que tuvieron las nuevas generaciones que surgirían en las décadas de los 60 y 70 con la experiencia de la Revolución Mundial de principios del siglo XX y después del surgimiento de la burocracia staliniana. Su gran estatura como economista no agotó ni mucho menos su marca como un líder político e ideológico. En el texto siguiente, precisamente, intentaremos mostrar lo estrechamente vinculados que están su trabajo como gran teórico de la economía y sus concepciones y militancia políticas, ambas situaciones fundamentadas en el marxismo revolucionario. Para él era un postulado la unidad de la teoría y la práctica, siempre intentando ser consecuente con sus exigencias. Su padre, viejo militante de la socialdemocracia alemana, había sido compañero de Rosa Luxemburgo y después fundador del Partido Comunista Alemán. Fue este espíritu intrépido y este corazón generoso, como lo definiría Ernest en la dedicatoria que le hizo de su Tratado de Economía Marxista, primera edición en francés en 62 y en México en 69, quien enseñó a sus hijos a vivir y a luchar por los ideales del movimiento comunista libertario e internacionalista, y que cuando se inició la estabilización de la Tercera Internacional no vaciló en identificarse con el programa y la lucha de la oposición de izquierda encabezada por León Trotsky desde 1923, unos meses antes de la muerte física de Lenin. La llegada de Hitler al poder en 1933 determinó la migración de esta familia judía alemana a Bélgica, donde Ernest pasó su segunda infancia y juventud. Esa es una de las razones que explica la precocidad del joven Mandel, que en plena medianoche del siglo, cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial en 1939, apenas cumplidos los 16 años, ingresa al Partido Socialista Revolucionario, sección belga de la Cuarta Internacional, y durante la guerra su actividad revolucionaria fue la causa de 3 detenciones por parte de los nazis ocupantes de Bélgica. 2 veces escapó de los campos de concentración alemanes y la tercera, ocurrida en 1944, terminó felizmente con su liberación en abril de 1945. Así se forjó desde muy temprano su destino como internacionalista revolucionario, consecuente. Nacido en Alemania en 23, nutrido en su juventud por el cosmopolitismo de un país con 2 fuertes culturas nacionales como Bélgica, en su vida familiar se comunicaba en alemán y en el flamenco de Amberes, la ciudad flamenca donde residía,
adoptando el francés como el idioma más frecuente de su quehacer político y finalmente escribiendo en inglés la mayoría de los libros de su etapa de madurez. Este apasionado internacionalista no descuidaba oportunidad para dirigirse en su idioma a los auditorios de los numerosos países que visitó, lo cual lo llevó a hablar pasablemente en los idiomas de los mismos, el español, el italiano y hasta el ruso. Eso me dijo por lo menos él, que una vez estuvo en Moscú y que trataba de hablar el ruso. Parece ser que el portugués habrá hablado una mezcla de español, italiano y francés. El balance histórico y final de este personaje político y teórico de una vida tan fructífera y controvertida como es la de Mandel depende en gran medida del movimiento al que se vinculó desde joven y del que permaneció como uno de sus dirigentes principales, la Cuarta Internacional. De hecho, depende, en última instancia, del mismo destino del marxismo, tanto como teoría crítica económica del capitalismo, que como fundamento de una estrategia política revolucionaria y proyecto de emancipación de la humanidad. Ahora bien, este balance no está ni de lejos acabado. De hecho, su conformación está atravesando pruebas cruciales en estos años de la crisis de la etapa del neoliberalismo capitalista que Mandel pudo apreciar y analizar, pero solamente en sus orígenes en los años 80. A principios de los años 60 se inició la fase que proyectó a Ernest como uno de los dirigentes e ideólogos reconocidos de la radicalización juvenil y en especial estudiantil, que poderosamente se desarrolló en ese momento. No solo en él encontró una franja muy importante de la generación 68era, al teórico que le explicaba rigurosa y en lo que se puede caber también amenamente los vericuetos del neocapitalismo, sino que también de su pluma salieron las interpretaciones políticas más audaces que esa nueva vanguardia, como Mandel mismo la definía, se revelaba a nivel mundial tanto contra el establishment liberal imperialista dominado por Washington como contra el orden burocrático soviético, tanto contra el autoritarismo reaccionario de las universidades como de los jerarcas de los partidos estalinistas y socialdemócratas. Este fue el escenario social y político en donde fue forjándose Mandel y en donde su trabajo teórico como economista comenzó. Primero, el Tratado de Economía Marxista, redactado en su mayor parte en la segunda mitad de los años 50, pero sobre todo su mayor edicto en los años de 1970-71, ante la presencia de los más de 1000 estudiantes que asistían y reventaban el gran auditorio de la Universidad Libre de Berlín. Por cierto, ahí estuviste tú, yo creo, ¿verdad? En sus discursos combativos, la emoción y la pasión revolucionarias se combinaban para expresar los ardientes deseos de esos días de luchas callejeras. Véase, por ejemplo, este párrafo sobre la nueva vanguardia, que pudo haber sido el de una de sus tantas pláticas y participaciones en Berlín, París, Londres, Roma, Bruselas, Tokio, Río de Janeiro, Nicaragua o aquí en la Ciudad de México. Ya tengo que usar los lentes. Esta es la letra más chiquita. En su doble rebelión contra la universidad burguesa y la guerra imperialista, ese es el texto de Mandel, ¿no? La vanguardia estudiantil mundial ha tomado conciencia de la necesidad de manifestarse contra la sociedad burguesa en su totalidad. A partir de su conciencia anticapitalista, deduce lógicamente conclusiones revolucionarias socialistas. Se está preparando para una revolución socialista, porque sin una revolución socialista proletaria no habrá derrocamiento del sistema capitalista ni en Europa Occidental ni en ningún otro lugar del mundo capitalista. Es lo que decía en una clásica intervención en estos lugares. A México vino por primera vez en 1932. Durante los siguientes 20 años hizo otras visitas a nuestro país y su papel fue decisivo en la forja de esa nueva vanguardia que permitió el surgimiento del Partido Revolucionario
como sección de la Cuarta Internacional en 1976 aquí en México. Fue precisamente en 1976 cuando Mandel, en un largo ensayo titulado El curso actual de la Revolución Mundial, en el periódico, en el órgano español del Secretario Unificado de la Cuarta Internacional, publicado en Bruselas en español, Imprecor, el mes de junio de ese año 76, fue allí donde trató de plasmar la definición de la situación en que se encontraba la lucha de clases a nivel mundial en el periodo posterior al ascenso de las luchas revolucionarias de los años 60. En su argumentación subyace la concepción heredada de Trotsky en el programa de transición. Desde 1963, Mandel y sus compañeros, reunificados en lo que se llamó el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, lograron plasmar en sus textos y manifiestos una concepción internacionalista de lo que ellos llamaban la dinámica actual de los tres sectores de la Revolución Mundial, que integraba la lucha de los pueblos del llamado entonces Tercer Mundo en relación estrecha con la lucha de los trabajadores de los países imperialistas y de los países dominados por las burocracias de origen estalinista. Mandel se convirtió en un infatigable propagandista y agitador en auditorios reventados por jóvenes estudiantes y obreros, en donde convocaba a la solidaridad internacionalista con los pueblos en lucha de Asia, África y América Latina, de los de la URSS y los de Europa del Este, en combate contra la torpeza soviética. En el texto que ya mencioné, de 76 de Mandel, este intentó realizar una síntesis audaz de ese balance del curso de la Revolución Mundial, desde la época de la victoria bolchevique hasta la victoria del pueblo vietnamita contra la intervención imperialista de Estados Unidos, hecho que se había producido precisamente en ese mismo año, solo poco antes de la redacción del escrito y cuya influencia es muy evidente en su argumentación. Para Mandel, el proyecto de la Revolución Mundial, que fue la justificación y el objetivo central de los bolcheviques en octubre del 17, con el surgimiento de la Primera República de los Trabajadores, la URSS, había fracasado en el periodo de entreguerras que iba de 1923 a 39. Los triunfos paralelos de las contrarrevoluciones estalinista en la URSS y fascista en Italia y en Alemania eran el testimonio fehaciente de tal fracaso. En 1943-44, la caída de Mussolini y la derrota de Hitler en Stalingrado, en Europa, y la resistencia de las masas trabajadoras, en especial las campesinas, a la invasión japonesa en China, representaban para Mandel el giro de la situación de la lucha de clases y el inicio de un nuevo ascenso de la misma a escala internacional que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la nueva posguerra no confirmó el pronóstico de Trotsky sobre el crecimiento de las fuerzas marxistas revolucionarias, en el que se basaba, en cierto modo, su optimismo sobre el destino de la Cuarta Internacional, fundada precisamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En especial, no se confirmó el pronóstico sobre la crisis y decadencia del estalinismo. Al contrario, a partir de la victoria soviética sobre el aparato bélico hitleriano, las gigantescas consecuencias de este hecho en la conciencia de millones de trabajadores en todo el mundo, en primer lugar en los trabajadores soviéticos, reforzó el dominio de los partidos comunistas, stalinistas sobre millones de trabajadores y también sobre la Unión Soviética. La rica argumentación de Mandel explicaba las similitudes y los contrastes de este nuevo ascenso de la Revolución Mundial con respecto al de 1917-23. Señalaba cómo en Europa Occidental dicho ascenso revolucionario de 45-48 había sido frenado y derrotado por la persistencia de las direcciones estalinistas y socialdemócratas que seguían teniendo el control hegemónico de las organizaciones de las masas de esos países, en especial de Francia e Italia. Al mismo tiempo, apuntaba sobre la potencia y la fuerza de la revolución mundial, de la revolución colonial en Asia. En primer lugar, con el triunfo de la Revolución China en 1949 y después también en África y América Latina. La fundación de la República Popular de China y la victoria de Vietnam y en Corea representaban golpes contundentes para el capitalismo mundial. La ola de luchas de liberación en África Negra y el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba, a 60 millas de Miami, eran otros tantos testimonios del periodo del ascenso revolucionario. Explicaba que las condiciones especiales de los dos destacamentos más poderosos del proletariado mundial, el proletariado de Estados Unidos
y el proletariado soviético los detenían todavía en una posición de expectativa por las consecuencias del nefasto balance del estalinismo, que por una parte cimentaba el anticomunismo en Estados Unidos y mantenían la apatía y la desconfianza en el socialismo en el soviético. Para Mandel, los años 60 y 70 representaban un repunte evidente del curso de la Revolución Mundial. No subestimaba ni mucho menos el largo periodo de crecimiento del neocapitalismo efectuado durante las 30 gloriosas de 1945 a 1970, pero no atribuía este auge a la fuerza inherente objetiva del capitalismo, sino ante todo a factores vinculados a la política y a la ideología de la lucha de clases que habían permitido a los imperialistas estadounidenses recuperar la zona clave del capitalismo en Europa Occidental como consecuencia de la complicidad de la burocracia soviética con los planes suscritos por las dos potencias victoriosas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial en Yalta y Potsdam. Precisamente en su magna obra como economista, El capitalismo tardío, Mandel intentó demostrar su concepción de los ciclos capitalistas determinados tanto por las mismas tendencias económicas objetivas del sistema, las ondas, la caída tendencial de la tasa de ganancia principalmente, como por una pluralidad de factores históricos de carácter político, ideológico y de otros signos subjetivos. Pero para él la lucha de clases era un factor independiente, exógeno, del mismo valor que la misma lógica interna del capital, la lógica de la extracción de plusvalía que determinaba también de modo decisivo el curso del capitalismo. La mayor parte del escrito mandeliano de 1976 está constituido por una vibrante y optimista evaluación de las perspectivas del movimiento revolucionario en los países capitalistas avanzados, especialmente los de Europa Occidental. El triunfo político revolucionario de las masas vietnamitas contra el imperialismo de Estados Unidos, el mayo francés del 68, el mayo rampante italiano del 69, la revolución portuguesa del 75 y el final de la dictadura franquista en España en 76, y la irrupción de una nueva vanguardia de masas en numerosos países en todo el mundo, están claramente presentes y son determinantes en el delineamiento de las perspectivas que proyecta en su artículo. Una elaboración detallada sobre las lecciones de la tragedia soviética, bien aprendida, preside lo que Mandel considera como concebía como la revolución socialista de Europa Occidental. Una sociedad con democracia directa, proletaria, sin nada que ver con el electoralismo y la demagogia de la democracia burguesa. Una libertad política total, absolutamente contraria a la dictadura de un partido único. Un sistema de planificación democrático basado en los consejos de los trabajadores que se basará en la solidaridad y no en la competencia, en la satisfacción directa de las necesidades masivas y con el objetivo deliberado de eliminar el mercado como el fundamento de la economía. Las consecuencias de este acontecimiento histórico serían grandiosas. En Estados Unidos y la URSS despertarían los dos componentes del proletariado más grandes del mundo, y en el planeta también el sector colonial y semicolonial también en ellos tendría un gran impacto fundamental en la formación de la superación de los populismos y las alternativas pluriclasistas típicas de estos países. La superación por parte de los grandes sectores de masas proletarias, abrumadoramente mayoritarias, de los países capitalistas avanzados, la superación de las burocracias parasitarias estalinistas y socialdemócratas impactarían, como no, también a los países controlados por ellas en los estados de Europa Oriental, de Asia, China en primer lugar, y por supuesto en la propia URSS. Esta relativa tardanza, como él llamaba, de la revolución política de los países en la transición del capitalismo al socialismo no se debía a necesidades objetivas de ninguna especie. Para Mandel eran más bien la consecuencia de las razones subjetivas políticas e ideológicas, la convicción de que la oposición a la burocracia soviética estaba destinada al fracaso si no coincidía con una revuelta paralela en la propia URSS, la ausencia de conciencia y alternativas políticas revolucionarias entre los trabajadores soviéticos debido a la represión totalitaria del estalinismo que barrió con todo tipo de oposición, el aumento lento pero firme del nivel de vida de las masas soviéticas que se inclinaban a ciertos reformismos, entre otras causas.
Todo ello llevaba a Mandel a concluir la siguiente concepción. Cito: hoy la variante más probable es que la victoria de la revolución proletaria en Europa occidental preceda la victoria de la revolución política en China y en la URSS. Esto es lo que decía Mandel. Sin desestimar la aportación de los trabajadores en los países dominados por las burocracias de origen estalinista, para Mandel era evidente que la cercanía de la revolución proletaria europea occidental obviamente ayudaría a que la revolución de los países del tercer mundo se reanudara después de las derrotas sufridas en los años 60 y 70 en Indonesia, en Chile, en Irak, en Brasil, en Argelia, en Sri Lanka, en Egipto, y la que en esos días se estaba dando en 76 con el golpe militar en Argentina, que Mandel comentaba del siguiente modo: el que este relanzamiento de la revolución colonial, es decir, de los países del tercer mundo, sea inminente o el que exija varios años, dependerá en gran medida de los resultados del golpe militar de Argentina, del grado de reorganización que la clase obrera de este país sea capaz de alcanzar y de la construcción de una dirección alternativa, a pesar del golpe de Estado, que sea capaz de construir el proletariado argentino. El texto terminaba desfilando una visión extraordinariamente optimista de la situación prevaleciente en los años 70. Decía Ernst: desde el punto de vista programático, la consigna de los Estados Unidos de Europa ha sido sobrepasada en la actualidad por la necesidad de luchar por los Estados Unidos socialistas del mundo. Hasta aquí Ernst. Años antes que fuera muy evidente la necesidad de organizar el mundo en forma racional y humana, o sea, 20 o 30 años antes de lo que hoy es más frecuente que se lea y se plantee, Mandel sostenía ya que los problemas claves de la política, de la economía y de la ecología mundiales, el subdesarrollo, el hambre, la necesidad de evitar tanto la destrucción nuclear como la de los recursos naturales, etc., no podían ser resueltos más que mediante una economía mundial planificada, y él lo subrayaba. Esta concepción de la lucha política se constituía en la prioridad estratégica del Partido Mundial de la Revolución Socialista, nombre que había dado Trotsky en su programa de transición a la Cuarta Internacional. Este texto, como otros escritos en la mitad de los 70, se situaban en la oleada de las luchas inmediatamente posteriores de 68. De hecho, parecía que ese periodo post-68 se extendía hasta 1979, con el triunfo de las revoluciones en Irán y en Nicaragua. Solo, sin embargo, esa realidad era aparente, pues precisamente en esos días se gestaba el brusco y radical cambio del periodo. Hoy es evidente que fue precisamente en 1979 cuando se produjo el momento de bisagra que dividiría la trayectoria de la lucha de clases a nivel internacional. Fue el año de la victoria de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Inglaterra, y en 1980 Ronald Reagan fue electo como presidente de Estados Unidos. Se inició la contraofensiva neoliberal del imperio capitalista, incluso en las dos revoluciones triunfantes del mismo año 79 se precipitó su rápida transformación. El fundamentalismo religioso de los ayatolás congeló la revolución en Irán con la represión y la masacre de millones de iraníes, en la insensata guerra contra Irak, y en Nicaragua la guerra de los contras, financiada por Washington, desgastó a los sandinistas, logrando finalmente su derrota electoral en 1980. La ofensiva neoliberal se desplegó con la potencia que le daban las instituciones financieras del FMI, del Banco Mundial, del Banco Europeo y de los gobiernos de las metrópolis imperialistas, incluso los socialdemócratas como el gobierno de Mitterrand en París y el de Schröder en Bonn, los cuales se convirtieron en socioliberales. El viraje continuó su carrera arrolladora, venciendo la resistencia durante una década, que culminó
en la caída del muro de Berlín y ante todo en una de las mayores derrotas del siglo XX sufrida por la causa de los trabajadores, el derrumbe de la Unión Soviética y la restauración del capitalismo en Rusia y en China. Fue una cascada de acontecimientos que significaron la reversión del ciclo de la lucha de clases a nivel mundial. Desde 1978, la elección del Papa polaco Juan Pablo II anunciaba una ofensiva muy fuerte en Polonia que logró dominar la dirección proletaria del poderoso movimiento de solidaridad, transformándose en la plataforma política para la restauración capitalista en dicho país. En la Unión Soviética, a la mitad de los años 80, con el ascenso de Mikhail Gorbachev a la dirección del Partido Comunista y después a la presidencia del Estado, dio comienzo un proceso de reformas conocido como la perestroika, muy prometedor, pero ya también demasiado tardío para impedir los ataques de una burocracia convertida en burguesía mafiosa dispuesta a asaltar al Estado y eliminar lo poco que restaba de las conquistas socialistas de la URSS. El despertar de los pueblos de los países satélites de Europa Oriental se potenció por los efectos de la liberalización de Gorbachev y en un movimiento avasallador en Hungría, Checoslovaquia y en la República Democrática Alemana, la situación del dominio burocrático de Moscú se hizo imposible y los gobiernos satélites, en un efecto dominó, fueron derrumbándose uno tras otro, provocándose la caída del muro de Berlín y la consecuente unificación de Alemania bajo la tutela del gran capital alemán occidental. El desplome europeo oriental fue el preámbulo directo para el derrumbe de la Unión Soviética que vino en 1991. La oleada neoliberal y conservadora se impuso en la década de los 90 sin que cesara la lucha de resistencia que tuvo sus puntos más altos por motivo del levantamiento del EZLN en 1994 y la confrontación de los manifestantes de Seattle contra la reunión de la Organización Mundial del Comercio en 1996. En América Latina, en Asia y en todo el mundo se impuso la dominación de los gobiernos neoliberales. El siglo XX se terminó y el siglo XXI se abrió bajo el signo de un sentimiento de decepción y desilusión en amplios sectores de los trabajadores y de intelectuales de izquierda. Parecía, decía Jameson, un ideólogo norteamericano de la ideología del capitalismo tardío, que en esos momentos era más fácil hablar y concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo. La situación prevaleciente al final del siglo XX no mermó en Mandel su optimismo temerario para algunos e imprudente para otros. Siguió sus intenciones señalando intransigentemente la actualidad de la propuesta socialista revolucionaria, sin dejar de reconocer los cambios evidentes en la conciencia social que se habían dado precisamente por motivo del viraje del sentido de la época que había tenido lugar en esos años. Para él, la contradicción fundamental que definía la situación del movimiento de los trabajadores seguía siendo la señalada por Trotsky. Escribía Mandel en uno de sus últimos artículos: el capitalismo se aproxima rápidamente al límite de su adaptabilidad. Las transformaciones periódicas de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas se han vuelto cada vez más permanentes. La generación actual ya no está convencida de que el socialismo sea posible. Algunos de ellos incluso son escépticos y cuestionan su necesidad. Y en su último libro, El poder y el dinero, publicado en inglés en 1992 y en México en 1994, Mandel, en su capítulo final titulado Autoadministración, Abundancia y la extinción de la burocracia, describe todo un panorama cuyo objetivo es mostrar que las condiciones materiales son hoy ya suficientes para construir una nueva sociedad, el socialismo. Para él, la actualidad de la revolución política se había puesto de relieve en la crisis que se advirtió sobre la URSS y las condiciones políticas de la extinción del Estado se desprendían de la concientización sobre la necesidad creciente de la democracia en su versión tanto directa como representativa a través del sufragio universal. Señala las condiciones económicas y sociales para un incremento radical de la autoadministración, así como las que él llama las condiciones institucionales para la abundancia.
las lecciones históricas de la experiencia de la planificación económica y su superación con la puesta en la práctica de la autogestión, entre otros muchos temas fascinantes sobre el mundo que es necesario forjar en la lucha por la emancipación de la humanidad, son las que terminan el libro con párrafos como los siguientes, que son llamados a la acción, a no conformarse con la propaganda y desafiante. Escribe: la utopía en el amplio sentido de la palabra ha sido uno de los grandes motores del progreso histórico. La trivialidad de que el socialismo marxista no existe en la actualidad en ninguna parte del planeta se repite hasta el cansancio como un argumento contra el progreso humano. Pero fue utópico luchar contra la abolición de la esclavitud, institución que existió en gran escala durante más de 1000 años. Fue utópico luchar para poner fin a la servidumbre, la opresión religiosa, incluida la quema de los herejes en la hoguera, fue un hecho común y corriente por lo menos durante 500 años. Fue entonces utópico el esfuerzo de numerosos movimientos por establecer la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Los parlamentos existieron durante muchos siglos sobre la base de un voto extremadamente restringido. Fue entonces utópico luchar por el sufragio universal. ¿Por qué sería utópico en la actualidad tratar de liquidar el trabajo asalariado y las gigantescas burocracias estatales que después de todo han sido estructuras controladas, han sido estructuras centrales de la sociedad durante solo 200 años? Ya en las páginas de El poder y el dinero, en sus últimos párrafos, late ese impulso vital de un cerebro y una voluntad que se encuentran intactos en su convicción socialista. E insiste, no se trata de un debate entre realistas y utópicos, más bien se trata de una polémica entre pesimistas que están a punto de volverse misántropos y optimistas moderados. Creer que la humanidad no puede lograr el objetivo de una mancomunidad socialista de productores, consumidores, ciudadanos, libremente asociados, es no ser realista, es suponer que los hombres y las mujeres están incapacitados concretamente para la autopreservación, lo cual es caer en la más completa superstición. Es una nueva versión del mito del pecado original. Hasta ahí. ¿Cómo comprender integralmente esta contradicción entre el hombre de ciencia, por completo determinado por la realidad, con el político revolucionario que despliega sus perspectivas en forma tan temeraria hacia el futuro? La respuesta al desafío temerario que plantean las posiciones de los socialistas revolucionarios como Mande y más allá como Lenin, Trotsky y el propio Marx es que su compromiso de ser consecuentes, leales y fieles a sus principios por la emancipación de los trabajadores y la liberación de la humanidad de la opresión y la explotación representa una actitud moral. Entonces, el marxismo se convierte en algo más que una crítica científica a la economía y a la sociedad burguesa, y ahora en el siglo XX y después en el siglo XX también a la sociedad burocratizada al estilo stalinista. El marxismo no es una doctrina más, sino una síntesis que conjuga los acervos de la trayectoria de las ciencias, en especial sociales, y el impulso innato, milenario, de los seres humanos de buscar la felicidad y la belleza en la vida. Tal concepción penetra en el terreno de la lucha política, es una convocatoria a la acción. Daniel Ben-Said, en su fertilísima y prolífica producción del final de su vida, acuñó una frase muy influida por el pensamiento de Walter Benjamin, el cual a su vez es una reflexión transparente de la tragedia, o mejor dicho, de las tragedias del siglo XX. Se trata del Paris mélancolique, que se puede traducir en español como la apuesta melancólica. Es la necesidad de actuar en el mundo sin las garantías ilusorias de la providencia divina, de la historia universal, con mayúsculas, o de la ciencia omnipotente. Dice Ben-Said, esta situación exige un sentido profano de la responsabilidad indisolublemente ético-político.
es una apuesta sobre las posibilidades contra el sentido único de lo real y de la resignación a la actualidad, de la resignación al presente y a sus coerciones constantes. Así, es la apuesta más grande que hay en la actualidad, la apuesta por una revolución mundial, esa apuesta que desde hace 150 años convocó a la unidad de los proletarios del mundo, esa apuesta que fue la de Lenin y de los bolcheviques en octubre del 17 y que fue también la de Trotsky y sus compañeros fundadores de la Cuarta Internacional en 38 y que fue la apuesta de Mandel junto con la vanguardia revolucionaria de los años 60 y 70 y que también fue la de Che Guevara en Bolivia en 1967. Estoy convencido que será ya hoy, estoy convencido que será y que ya es hoy la apuesta de sectores de la juventud y de todos aquellos que luchamos por la transformación radical del mundo en el siglo XXI, un siglo en donde es fundamental que esta lucha nuestra logre la victoria al precio de que, si no sucede, el peligro de la barbarie actual acabe atragantando a la civilización entera. Muchas gracias.